El Papa León XIV aún no había terminado de instalarse en el Palacio Apostólico cuando hizo una petición inusual para ser llevado al Archivo Apostólico Vaticano. Ni la sala de prensa, ni los apartamentos papales, ni los archivos. El personal estaba sorprendido. Ningún papa había bajado jamás allí tan rápidamente. Pero León I y XIV, antes cardenal Robert Francis Prevost, no era como la mayoría. Había servido silenciosamente durante años en Perú y luego en Roma como prefecto de los obispos. Su elección sorprendió al mundo, no solo por haber nacido en Estados Unidos, sino por el nombre que eligió. León, el primer papa en más de un siglo en adoptar ese nombre. Y cuando los periodistas le preguntaron por qué, dio una respuesta que pocos entendieron. Porque su misión no ha terminado. Nunca explicó qué significaba eso. Los archivos estaban fríos y silenciosos, enterrados bajo el Palacio Apostólico. Largos pasillos, etiquetas descoloridas, olor a polvo y a antigüedad. El Papa León estaba acompañado por un joven archivador jesuita, el padre Diego Amato, destinado recientemente a la sección que conserva documentos del siglo XIX y principios del XX. «Estoy buscando a León I XIII», dijo el Papa. Sus escritos personales, cualquier cosa escrita a mano, cualquier cosa que haya dejado atrás. Juntos buscaron entre estantes de documentos, carpetas sin abrir y archivos amarillentos. Entonces el padre Diego sacó un sobre negro, sin sello de lacre, sin escudo de papel, solo una línea en tinta vieja para el próximo Leo, cuando llegue el momento adecuado. Dentro había 2 artículos, un pequeño medallón de bronce grabado con la imagen de San Miguel Arcángel, con la espada en alto y las alas extendidas. En el reverso, una palabra tallada a mano, una puerta y un pergamino doblado, quebradizo pero intacto. El Papa lo leyó en voz baja a mi sucesor del mismo nombre. Si el cielo permite que haya uno, después de mi visión en 1884, hablé de la petición de Satanás de probar a la Iglesia, pero nunca revelé lo que vino después. Vi una llama flotando sobre un altar bajo el cielo abierto. No se quemó, brillaba, y oí una voz que decía: «Cuando otro león se siente en la silla de Pedro, el fuego regresará y él deberá elegir silencio o gloria». Lo vi arrodillarse. Vi la parte del cielo. Esto no era una metáfora. No fue un sueño. Fue una advertencia. Encontrará el lugar bajo la mirada del arcángel, cerca de una fuente donde no crecen flores. Allí el cielo volverá a hablar. León XIII Papa. Leo dobló el pergamino lentamente. «Ya he pasado por ese lugar antes», dijo. El padre Diego miró hacia arriba. «¿Crees que es real?» «Creo que vio algo», respondió el Papa, «y creo que estaba destinado a leer esto». Esa noche el Papa paseó solo por los jardines del Vaticano, sin cámaras, sin guardias. Llegó al rincón familiar de los jardines donde se encuentra la estatua de bronce de San Miguel. La espada se hundió en la serpiente, las alas congeladas en la batalla. A su lado, una fuente de piedra corría silenciosamente, agrietada, irregular, y alrededor no había flores, solo tierra seca, hierba irregular y ramas de olivo colgando. Se arrodilló frente a la estatua. Él no dijo nada, no preguntó nada, él simplemente esperó. Y después de unos minutos algo se movió, no alrededor de él, sino dentro de él, no una voz, sino una presencia, y una palabra, solo una, se grabó en su alma: preparar el altar. Abrió los ojos, el aire estaba quieto, pero algo había cambiado. Y en ese momento el Papa León I XIV comprendió. El Papa León I XIII no había escrito al futuro. Le había escrito esa noche. De regreso a su capilla privada, el Papa colocó el medallón en el borde del altar. No dijo nada,
pero en su diario personal escribió solo una línea. Él está cerca y quiere volver a ser conocido. Desde que leyó la carta, el Papa León I XIV dejó de hablar con nadie sobre el tema. No porque ocultara algo, sino porque el silencio era lo único que tenía sentido. Regresaba cada día al jardín. Ningún séquito, ninguna declaración, solo la estatua de bronce de San Miguel, la vieja fuente agrietada a su lado y el trozo de tierra rebelde que nunca había dejado crecer flores. A veces se arrodillaba durante minutos, a veces más tiempo, y siempre con la misma silenciosa expectativa de que algo sagrado lo estuviera observando. No teatralmente, no con relámpagos ni visiones, sino con la paciencia de la eternidad. Mientras tanto, el padre Diego Amato inició su propia investigación. Revisó informes de jardinería, registros de mantenimiento archivados y viejos mapas del Vaticano. Encontró algo que le dejó helado. Múltiples intentos a lo largo del último siglo de replantar y restaurar el macizo de flores cerca de la fuente han fracasado todos los veces. Los registros mostraron tierra fresca traída, rosas importadas, de Florencia e incluso pequeños ajustes de riego. Todavía nada. Destacó una nota escrita a mano por un jardinero de principios del siglo XX. El suelo no aguanta. Las raíces mueren en una semana. Área que fue dejada en paz por petición papal, posiblemente sagrado. La página no estaba firmada, pero la fecha coincidía con las últimas semanas de León I XIII. El padre Diego compartió esto con el Papa en voz baja. León I XIV no reaccionó. Él simplemente asintió y dijo: «Estaba guardando algo para mí». Al día siguiente, el Papa hizo un anuncio, no al mundo, sino a un solo miembro de confianza de la casa papal. «Quiero que se construya un altar allí». El hombre parpadeó. «Una capilla, santidad. El número no es una capilla», afirmó el Papa. «Solo un altar sencillo, sin decoración, piedra solo en exteriores. ¿Y qué inscripción? Ninguno». El hombre vaciló. «Ninguna en absoluto». Leo se volvió hacia él, pidió silencio, que el altar lo guarde. El pedido se realizó rápidamente, pero silenciosamente. Un pequeño equipo de albañiles de confianza del Vaticano recibió la tarea bajo estricta discreción. Solo limpiaron la superficie, no cortaron árboles, ni movieron piedras innecesariamente. Trabajaron con respeto, lentamente y siempre sin luz artificial. Y luego encontraron algo debajo del suelo, justo debajo de la superficie, una losa de mármol blanco, sin marcar, perfectamente intacta, incrustada en la tierra directamente donde el Papa había estado arrodillado durante la última semana. Pararon todo y lo denunciaron. Cuando Leo llegó y lo vio, no dijo nada durante mucho tiempo. Luego colocó su mano sobre la superficie. Hacía calor. Construyeron el altar alrededor de él, sin encima, sin ocultarlo, sin ornamentación. Solo piedra limpia que reposa sobre algo antiguo, algo intencional. Una vez terminado, el Papa volvió a su interior, esta vez con el padre Diego de pie detrás de él. Se arrodilló ante el altar, colocó el medallón de bronce, el que tenía marcada la palabra adorar, sobre la superficie, y luego susurró: «Está preparado». Esa noche en la capilla del Papa ocurrió algo inusual. Una vela votiva colocada al lado del crucifijo ardía más de lo habitual. Luego se atenuó y luego volvió a encenderse. Una de las monjas de la casa que atendía la capilla dijo más tarde que parecía que hubiera pulsado al ritmo. «Como respirar», dijo. Ella no se lo contó a nadie más, pero en su diario escribió: «Creo que viene». La noticia de la construcción del altar se filtró a un puñado de personas con información privilegiada.
Entre ellos se encontraban 2 obispos y un rector de un seminario romano, cada uno de los cuales había experimentado en los últimos días momentos de inexplicable claridad interior durante la oración. Uno comenzó a llorar incontrolablemente durante la adoración. Otra había oído una voz mientras pasaba por la puerta de la capilla. Devolver. Y el rector había comenzado a celebrar la misa en completo silencio después de la comunión, sintiendo una presencia que no podía nombrar. El padre Diego los invitó a reunirse, sin títulos, sin agenda. Se reunieron debajo de la Biblioteca del Vaticano, en una pequeña sala circular que alguna vez se usó para el estudio de las Escrituras. Eran 5 en total. Hablaron solo brevemente, y luego oraron durante 1 hora. Y cuando terminaron, el padre Diego se puso de pie y dijo: «No hay nada que dirigir, no somos organizadores, somos arrodillados. El cielo no quiere ruido, quiere reverencia». El grupo no acordó ningún nombre, pero el padre Diego guardó una frase en su corazón: «Guardianes del altar». Esa tarde, el Papa León regresó al jardín. Se arrodilló de nuevo ante el altar, ahora completamente construido, ahora bendecido solo por el silencio de su obediencia. El sol se puso detrás de los árboles. Cerró los ojos, no hubo truenos, ninguna señal, solo el viento y un pensamiento que entró en su corazón con tanta claridad que lo hizo temblar. «Te arrodillaste, te responderé». Algo había cambiado. No era ruidoso. No era obvio, pero todos los que caminaban cerca del altar en los jardines del Vaticano podían sentirlo. Una tensión en el aire como el momento antes de una tormenta. No es una amenaza, sino una presencia. El altar, construido días antes bajo la silenciosa instrucción del Papa, no tenía inscripción, ni velas, ni santidad visible. Solo una piedra limpia y fría que descansa sobre una losa de mármol intacta que había esperado bajo tierra durante más de un siglo. Ahora parecía respirar. La primera experiencia documentada la tuvo un guardia suizo apostado cerca de la estatua de San Miguel. Estaba caminando por su camino rutinario. Cuando hizo una pausa, algo llamó su atención. Un brillo. No fuego, no luz, sino algo así como calor que se elevaba desde la piedra, aunque el aire estaba frío. Parpadeó y había desaparecido. Más tarde escribió en su informe de turno: «Vi un tenue resplandor sobre el nuevo altar. El aire se sentía más pesado. No hay explicación, no hay fuente de calor». No habló de esto con nadie. Pero otros también empezaron a notar cosas extrañas. Uno de los jardineros del Vaticano, un hombre mayor que había podado esos árboles durante décadas, informó algo aún más extraño. Se agachó para limpiar las hojas caídas cerca del borde del altar cuando notó que la tierra cercana era suave y oscura, a diferencia del polvo seco y sin vida que había rechazado las rosas durante un siglo. «Algo cambió en la tierra», le dijo a un colega. «No se plantaron semillas, no florecieron flores, pero la vida había comenzado a regresar a la tierra muerta». El Papa León I XIV permaneció en silencio. Cada tarde, justo después del atardecer, regresaba al altar. A veces se arrodillaba, a veces simplemente permanecía con la cabeza gacha. Una vez puso ambas manos planas sobre la piedra y susurró solo una palabra: «Listo». Él nunca pidió señales, él solo esperó. Mientras tanto, en el tranquilo círculo que rodeaba al Papa, al que algunos llamaban extraoficialmente los guardianes del altar, las cosas se iban aclarando. El padre Diego, que había descubierto por primera vez la carta de León XIII al Papa, empezó a reunirse con más clérigos que sentían la misma emoción. Un llamado de regreso al silencio, a la adoración,
a la cruda reverencia que se había perdido en el ruido. Un seminarista de Argentina dijo que se había despertado de un sueño 3 noches seguidas con la misma palabra en su mente: adora. Un obispo retirado de Austria que estaba de visita en Roma por asuntos no relacionados, se sentó a orar ante el altar y comenzó a llorar, sin poder explicar por qué. Sentí que no estaba solo, dijo, como si alguien me estuviera esperando. La primera señal verdadera llegó silenciosamente en un lugar que nadie esperaba: la capilla papal. Durante la oración silenciosa después de la misa de la mañana, el Papa notó algo extraño. El torable de bronce que colgaba cerca del tabernáculo, un sensor decorativo que no se usaba en años, comenzó a balancearse. No había viento, ni corriente de aire, ni movimiento alguno en la capilla. Y, sin embargo, se movía suavemente hacia adelante y hacia atrás, como si una mano invisible lo hubiera rozado a propósito. El Papa no llamó a nadie. Él simplemente bajó la cabeza y susurró: «Ya está aquí». La noticia del altar comenzó a difundirse discretamente más allá de Roma. No hubo comunicados de prensa, ninguna declaración del Vaticano, ninguna transmisión en vivo, sino susurros, fotos tomadas a distancia, una publicación en el blog de un estudiante de teología que se había enterado por un amigo dentro de la curia. Una frase aquí, un rumor allá, y luego alguien publicó 4 palabras que comenzaron a circular rápidamente entre los devotos rincones católicos de Internet. El altar está despertando. El Papa León I XIV sabía lo que vendría después. No son medios, no son fama, sino decisión. Dios había hablado a León I XIII en 1884 y le había dado una profecía de oscuridad y de prueba. Pero ahora se estaba desarrollando una profecía diferente. No es una advertencia de lo que será quitado, sino un llamado a lo que debe ser restaurado. El fuego volverá, había escrito León I XIII, y debe elegir el silencio o la gloria. León I XIV comprendió ahora que no se trataba de gloria papal, se trataba de gloria eucarística, y el silencio no era debilidad. El silencio era el único lugar donde Dios todavía tronaba. Esa noche regresó al altar una vez más. Esta vez trajo consigo algo sagrado, un pequeño paño de lino blanco. Lo colocó sobre la piedra. Luego, lentamente, con manos temblorosas, colocó encima el medallón de bronce, el mismo que había recibido de León I XIII, inscrito únicamente con la palabra adorar. Se arrodilló ante él, y en ese momento de silencio, lo escuchó de nuevo, esta vez no en el pensamiento, no como un sentimiento, sino como lenguaje. No afuera, dentro. Yo nunca abandoné el altar, pero tú sí. Ahora te estoy llamando a casa. El altar no tenía nombre, ni placa, ni vela, ni ninguna señal visible de que fuera diferente de cualquier otra estructura de piedra en los jardines del Vaticano. Y sin embargo, en cuestión de días, se había convertido en el lugar más sagrado de Roma. No por decreto, no por ritual, sino por presencia. Algo había regresado, y quienes se acercaban podían sentirlo, aunque pocos podían expresarlo con palabras. El Papa León I IV nunca hizo mención pública de ello. No emitió ninguna declaración ni ningún decreto, pero, a puerta cerrada, avanzaba con calma y decisión. Convocó a los obispos de 2 en 2, sin audiencia formal, sin prensa. Les hizo a todos la misma pregunta. ¿Aún crees que Él está realmente ahí, plenamente en el altar? Algunos respondieron que sí, sin dudarlo. Otros se detuvieron y algunos lloraron. A cada uno el Papa le entregó un pequeño sobre, dentro de una tarjeta con una sola palabra: adorar.
Mientras tanto, el pequeño pero creciente círculo en torno al padre Diego Amato se había ampliado silenciosamente. Ahora 15 hombres y mujeres, clérigos y laicos, viejos y jóvenes, se reunían en los rincones ocultos del Vaticano después del anochecer. Oraron en silencio, no leyeron libros, no compartieron novedades. Simplemente esperaron. Cada uno, a su manera, había sido marcado. Una monja se encontró incapaz de hablar durante la misa, no por miedo, sino por la sensación de que su voz interrumpiría algo más grande. Un diácono había comenzado a despertarse cada noche a las 3 de la mañana, obligado a arrodillarse en su habitación durante 1 hora sin entender por qué. Otro sacerdote, durante la adoración, sintió una fuerte impresión en lo profundo de su alma. Prepárate para algo que solo el silencio puede contener. Comenzaron a referirse al sitio del jardín en voz baja, entre ellos, como el lugar. La primera señal de movimiento global llegó cuando un obispo francés que visitaba Roma por trabajos administrativos preguntó si podía recorrer los jardines. Él no conocía la historia completa. Él ni siquiera sabía que existía el altar. Pero al pasar junto a la estatua de San Miguel, se detuvo, con un nudo en el pecho, y cuando vio el altar sin marcar, cayó de rodillas. Su secretaria corrió a ayudarlo, pero él la despidió con un gesto. Se arrodilló en silencio durante varios minutos y luego susurró: «Está aquí. No sé por qué, pero está aquí». Esa misma tarde, el Papa León I XIV estaba sentado solo en su capilla privada. Se quedó mirando el crucifijo, luego se volvió hacia el tabernáculo. Susurró palabras que no se encuentran en ningún libro. Se olvidaron de ti, pero no los olvidaste, y ahora has venido a tu altar. Al día siguiente, el Papa emitió una breve instrucción interna a un puñado de obispos de todo el mundo. En 7 días durante la misa, hacer una pausa de 1 minuto después de la consagración. Ninguna palabra, ningún gesto. Solo silencio, ninguna explicación, ninguna justificación teológica, solo una orden. Lo firmó con su nombre papal y debajo, una puerta. El grupo de custodios Alarús, aunque nunca fue nombrado ni organizado oficialmente, comenzó a difundir la noticia en voz baja. Algo estaba pasando. Ni un nuevo consejo, ni un movimiento, ni una rebelión, sino un retorno. Un regreso no a un estilo, ni a una política, sino a la presencia. Luego llegó la siguiente señal innegable, no en Roma, sino en una pequeña parroquia de la Polonia rural. Durante una misa vespertina de rutina, mientras el sacerdote elevábala en el momento de la consagración, varios feligreses informaron haber visto un leve brillo dorado alrededor de la Eucaristía. No es brillante, no es llamativo, solo un destello, como una llama. Una mujer mayor lo describió mejor. Parecía como si el cielo nos estuviera recordando que todavía es real. El sacerdote, profundamente conmocionado, admitió más tarde que había dudado de la presencia real durante años. Esa noche pasó 2 horas boca abajo frente al tabernáculo. De regreso a Roma, el Papa León, el XIV, regresó una vez más al altar. Ahora venía de noche, en secreto, mucho después de que los jardines estuvieran vacíos. Puso ambas manos sobre la piedra donde aún se encontraba el medallón. Luego, lentamente, besó el altar. No por rutina, sino por arrepentimiento. En ese momento algo cambió. No visualmente ni audible, pero innegablemente. El Papa escribió más tarde en su diario privado. Fue como si tocara algo infinito. No fuego, no viento, sino reconocimiento. El altar sabía que había vuelto. Ahora comprendía por qué León I XIII había escrito aquella carta. Por qué había advertido de una llama.
¿Por qué dijo que debía elegir el silencio o la gloria? Porque la gloria era el silencio, y el silencio siempre había sido el lugar donde Dios hablaba. El Papa se levantó del altar, tomó el medallón, lo acercó a su pecho y dijo, no con la boca, sino con toda el alma, «Ven, Señor, tu altar te espera». Comenzó como nada, solo aire, todavía inmóvil, silencioso. El Papa León I XIV se encontraba solo en los jardines del Vaticano, ante el altar que nadie había pedido, construido sobre un terreno que nadie recordaba, sobre piedras que nadie había tocado. Vino sin vestimentas, sin homilía, sin cámara. Solo una cosa había en el altar. El medallón de bronce transmitido por León I del siglo XIII lleva una sola palabra, una puerta. Luego, sin destello ni llama sucedió, no a los ojos sino al alma. Una presencia. Entró en el jardín como el sol entra en una habitación oscura, sin prisas, sin estallar, sino desplegándose como un aliento largamente esperado. El Papa León lo sintió antes de ver nada. Una presión en el pecho, un calor en la columna, una quietud tan pesada que parecía un trueno antes de estallar. Cayó de rodillas instintivamente, luego bajó al suelo. Se enfrentó a una piedra, no por miedo, sino porque era la única postura que tenía sentido cuando Dios entra en el silencio. De regreso al palacio apostólico, uno de los guardias que estaba junto a la ventana se giró de repente hacia los jardines. «Huelo a incienso», dijo en voz alta, confundido. No se había utilizado ningún torable, no se veía humo. Sin embargo, el aire dentro del palacio comenzó a cambiar suavemente, como una liturgia que pasa a través de ladrillos y vidrios. En la capilla, una monja se detuvo encendiendo velas. Todas las llamas en el altar parpadearon simultáneamente. Luego crecieron durante 3 segundos completos y luego se estabilizaron nuevamente. Ella cayó de rodillas, sin palabras, solo lágrimas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad y más allá, otros comenzaron a sentirlo también. En un monasterio carmelita en las afueras de Lisboa, la Madre Superiora estaba en medio de la oración nocturna y de repente susurró: «Se está moviendo». En Argentina, un seminarista que nunca había salido de su pueblo se despertó de un sueño profundo, se arrodilló en la oscuridad y dijo en voz alta: «Algo está regresando». En una parroquia del sur de Italia, durante la adoración, el sacerdote se detuvo en medio de la bendición y se quedó en silencio. Más tarde le dijo a su obispo: «Sentí como si el anfitrión me estuviera observando». Pero en Roma, en el altar, el Papa León I XIV permaneció en el suelo, todavía con la cara en la tierra esperando. Y entonces, por segunda vez desde su elección, escuchó una palabra clara, inequívoca, no desde fuera, sino desde dentro. «Tú llamaste, yo vine». El Papa levantó la cabeza lentamente, no del todo, solo lo suficiente para respirar. Las lágrimas habían empapado el lienzo de lino que cubría la superficie del altar. Él no se había dado cuenta. Susurró apenas audible: «¿Qué quieres?». La respuesta llegó, no en forma de trueno ni en visión, sino en claridad. «De nuevo, mi altar, de nuevo mi lugar, no compartido, no apresurado, no realizado mío». En ese momento, una ligera brisa recorrió el jardín. Solo allí, no a través del resto de Roma, no a través de la ciudad, solo donde él estaba. Los árboles alrededor del altar se inclinaron ligeramente hacia adentro. El agua de la fuente se onduló hacia afuera, en un círculo perfecto una vez, y luego volvió a la quietud. Una paloma aterrizó en la estatua de San Miguel. No se movió. El Papa se puso de rodillas. Colocó el medallón de nuevo sobre el altar. Y luego, por primera vez desde su elección,
habló en voz alta en presencia de la llama invisible. Ni un día más sin ti, ni un altar más sin reverencia. Hemos dejado que vuestro silencio sea burlado, pero ahora le dejaremos hablar. Esa noche escribió una carta no a los cardenales, ni a los gobiernos, sino a los sacerdotes. Tenía solo una página. Decía: Él regresa. Prepara tu altar, prepara a tu pueblo, elimina el ruido, restaura el silencio, reclama la reverencia. El fuego ha llegado a Roma, y es real. No lo firmó. Papa, solo un siervo arrodillado. La carta se difundió silenciosamente, copiada a mano. Algunos sacerdotes no lo creyeron, pero otros, muchos otros, lo sintieron antes incluso de leerlo. En una pequeña capilla de Irlanda, un sacerdote que había dudado durante años se paró frente al tabernáculo y comenzó a temblar. Sus rodillas cedieron bajo él. Sollozó durante 10 minutos sin hablar, hasta que finalmente susurró: Él vino. En Polonia, un obispo rural cerró las puertas de su catedral después de medianoche. Fue solo al altar y se acostó boca abajo en la oscuridad. Después no le contó a nadie lo que había oído, pero cambió. De regreso al Vaticano, el Papa León I XIV se encontraba en el altar del jardín a la mañana siguiente. Levantó sus manos al cielo no para pedir, sino para ofrecer. Y el viento volvió una vez más pasando únicamente por aquel lugar sagrado. Cerró los ojos y escuchó: Tú preparaste el altar, ahora yo prepararé mi iglesia. Comenzó con susurros, luego momentos, luego algo que nadie podía negar. El silencio había comenzado a extenderse por la iglesia. Ni ausencia, ni vacío, poder. La carta privada del Papa, firmada simplemente un siervo arrodillado, había llegado silenciosamente a cientos de sacerdotes alrededor del mundo. La mayoría no eran prominentes, ni conocidos, solo fieles. Algunos lo desestimaron, otros temblaron, y unos pocos actuaron. En una parroquia de las afueras de Sevilla, un sacerdote entró en su iglesia 1 hora antes de la misa de la mañana. Quitó la guitarra eléctrica, la pantalla de proyección e incluso los anuncios fijados en la pared del santuario. Colocó un solo mantel de lino blanco sobre el altar. Encendió 2 velas y cuando comenzó la misa, solo dijo lo que era necesario, sin palabras adicionales, sin explicaciones, sin ruido. En el momento de la consagración algo sucedió. Todo el mundo lo sintió. Un silencio entró en la habitación. Uno que parecía que no venía de la iglesia, sino que siempre había estado allí esperando ser notado. Varios feligreses lloraron sin saber por qué. En Argentina, un joven sacerdote imprimió la carta del Papa y la pegó en la puerta de su sacristía. Comenzó a celebrar la misa ad orient frente al altar, no hacia el pueblo, sin ceremonia ni declaración. Él simplemente se giró hacia la presencia. Al final de la semana, las confesiones se habían duplicado. En Roma, el Papa León I XIV no dijo nada públicamente, pero no había regresado a la Basílica de San Pedro. No por días. Todas las noches estaba en los jardines, junto al altar, a veces solo, a veces con el padre Diego, y un puñado de otros que ya no hacían preguntas. Solo trajeron reclinatorios. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, un grupo de seminaristas pidió acompañar al Papa al altar. Se quedaron en silencio mientras se acercaban, sin teléfonos, sin fotos, solo reverencia. El Papa León se situó junto a la piedra y se volvió hacia ellos. No esperes fuego, no esperes señales, espéralo a él. Él se arrodilló primero. Ellos siguieron, y durante 35 minutos nadie se movió. No hay posibilidad, ninguna música, ningún sonido, solo los pájaros en el agua, en la fuente, y luego un viento preciso. Pasó solo una vez,
moviéndose a través de sus cuerpos como algo inteligente. Todos los seminaristas bajaron la cabeza. Después, uno de ellos dijo en voz baja: «Fue como si respirara a través de nosotros». Mientras tanto, la Iglesia global comenzó a cambiar de maneras demasiado sutiles para ser publicadas en los titulares, pero demasiado consistentes para ser ignoradas. En Kenia, un servicio de adoración eucarística de medianoche atrajo a casi 2,000 personas sin previo aviso. En Canadá, un sacerdote que había luchado con la fe durante años se sintió obligado a detener el sacramento, caminar hasta el tabernáculo y caer de rodillas. Se quedó allí durante 20 minutos. En Filipinas, una catedral permaneció abierta durante la noche, después de que un adolescente se desplomara frente al altar y se limitara a decir: «Lo vi mirándome». Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. En la Ciudad del Vaticano, sin comunicado de prensa ni explicación, las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron a las 15 horas, la hora de la misericordia. No hay evento programado, no hay multitud, solo campanas. Largo, lento, profundo. El sonido resonó por toda Roma. Los turistas dejaron de caminar. Los lugareños acudieron al sonido instintivamente, como si los hubieran convocado. Y en el Palacio Apostólico estaba en la ventana el Papa León I IV. Observó a la gente detenerse en las calles, y luego se volvió hacia el Padre Diego. Él está sacudiendo la Iglesia, aprendiendo no a destruirla, sino a despertarla. Esa noche, el Papa escribió una nueva instrucción. Una línea, sin sobre. Fue enviado por correo electrónico personal a más de 10,000 parroquias. Durante su próxima misa, después de la consagración, arrodíllese en completo silencio durante 60 segundos. No hables, no se mueva. No tengas miedo. Las reacciones fueron mixtas. Algunos sacerdotes lo ignoraron, pero otros obedecieron. Y en aquellos altares donde cayó el silencio, emergió el mismo patrón. Quietud, peso, una presencia, no emocional, no imaginada, real. Un sacerdote en Nigeria escribió anónimamente: «El silencio cayó como un trueno. No pude levantar la cabeza». De regreso al jardín, el Papa se arrodilló una vez más ante el altar. No tenía ninguna oración que ofrecer. No tenía ninguna petición. Él solo tenía una pregunta: ¿qué viene después? Y esta vez la respuesta llegó instantáneamente. Primero silencio, luego fuego. El Papa había sido advertido. Primero silencio, luego fuego. Pero el fuego, lo sabía, no siempre viene acompañado de calor. No siempre destruye. A veces lo revela. A la mañana siguiente, el Papa León XIV celebró una misa privada en la capilla adyacente a su residencia. Solo estaban presentes 5: 2 hermanas, el Padre Diego y 2 trabajadores del Vaticano que habían servido en silencio durante décadas. Lo celebró lentamente y deliberadamente. No añadió ni una palabra. No cambió ninguna frase. Él simplemente dejó que la liturgia hiciera lo que siempre había hecho: llevar a Dios al mundo. En el momento de la consagración, hizo una pausa y sostúvola más tiempo de lo habitual. La habitación se espesó. Ningún sonido, ni siquiera respiración. Y entonces, por solo. Un segundo, cada vela de la capilla brilló con más intensidad. Una monja jadeó y luego volvió a hacer silencio. El Papa León colocó suavemente la sobre la patente. Él no levantó la mirada. Él simplemente susurró: «Él está aquí». En otros lugares se propagaba fuego, pero no del tipo que cualquiera pudiera ver. En Nápoles, un sacerdote que había leído en voz alta la carta del Papa antes de la misa se quedó en silencio durante la homilía. Se quedó mirando el crucifijo y no pudo continuar. Más tarde le dijo a su obispo:
vi los ojos de Cristo abiertos en la cruz. En Brasil, una laica publicó un vídeo de la adoración eucarística. Estaba oscuro y granulado, pero miles de personas observaron cómo un pequeño destello de luz pasaba por el tabernáculo. Ningún truco de cámara, ningún reflejo, solo algo que no debería haber estado allí. El vídeo fue eliminado horas después, pero para entonces ya había sido visto por miles de personas. Se tituló simplemente Se movió. En el interior del Vaticano, los altares de los custodios, aunque todavía sin nombre, iban en aumento. Un obispo del Congo, un cardenal de Canadá, un eremita franciscano de Haití. No se conocieron en secreto, se encontraron en silencio. Y dondequiera que se reunían, ocurrían las mismas cosas. Las rodillas comenzaron a doblarse. Algunos no podían hablar, otros lloraban sin emoción, solo lágrimas que habían estado esperando caer durante años. El Papa León I IV ya no pedía informes, simplemente dijo: observen lo que sucede cuando regresa la reverencia. Entonces ocurrieron 3 eventos, separados, inexplicables, conectados. Primero, una mañana temprano se encontró abierta la puerta de un sagrario en una pequeña capilla del norte de Francia, aunque nadie la había tocado. La que contenía estaba intacta, pero 2 testigos dijeron que la capilla olía a rosas cuando entraron. Segundo, en un pueblo a las afueras de Manila, un sacerdote procesionaba con el Santísimo Sacramento por una pequeña calle. La adoración se detuvo. La custodia se había calentado en sus manos. Se la entregó al diácono que estaba a su lado, quien inmediatamente lo confirmó. Está ardiendo. Tercero, de vuelta en Roma, durante un momento de tranquilidad en el jardín, un pájaro se posó en el altar. Un mirlo. Se posó directamente sobre la piedra durante 12 segundos completos y luego se fue volando. El padre Diego, observando desde los árboles, dijo en voz alta: «Es el 3er día consecutivo». El Papa solo respondió: «Lo está marcando». Y finalmente, el Papa comprendió que tocaría primero el fuego. Ni gobiernos, ni edificios, ni instituciones, pero altares. Y no todos, solo los que habían olvidado quién los esperaba. Esa noche escribió otra carta. Era más corta que la anterior. Decía: «Se muda, no para castigar, sino para reclamar. El altar será el primero en arder, no de ira, sino de verdad. Prepara tu santuario, porque lo que él toca, lo purifica». A la mañana siguiente, un obispo en la India se desplomó de rodillas en medio de la misa, incapaz de continuar después de la consagración. Susurró al micrófono antes de desmayarse. Estaba de pie ante el altar. El silencio había hecho su trabajo. El fuego había llegado y no había gritado. Solo había revelado. El altar en los jardines del Vaticano nunca había hablado. No de la forma que la gente esperaba. No hubo truenos, ni voces de las nubes, ni terremoto. Pero esa mañana algo cambió. Y todo el que se acercaba lo sentía. El altar gritó. Comenzó justo después del amanecer. Uno de los jardineros, un hombre que había trabajado esos senderos durante más de 20 años, estaba quitando ramas caídas cerca de la estatua de San Miguel. Se detuvo al acercarse al altar, no por nada que viera, sino porque oyó un sonido, débil, suave, como algo vivo, respirando a través de la piedra. Soltó el rastrillo y se acercó. El sonido continuó, constante, bajo, como un zumbido lejano con un ritmo perfecto. Retrocedió. Lentamente se santiguó y se fue en silencio. Más tarde ese día, le preguntó a un capellán en privado: ¿puede un altar rezar? El Papa León I XIV supo que algo había cambiado. Esa noche regresó al altar. Se acercó solo, sin guardias, sin el padre Diego, sin secretarios, solo el Papa y la presencia. Se detuvo ante la piedra, con las rodillas débiles.
la respiración pausada, y entonces todo volvió a empezar. Una vibración en el aire, una resonancia en lo profundo de su cuerpo, como un latido que no era el suyo. El Papa cayó de rodillas. Sus manos tocaron la superficie de mármol y susurró: ¿Eres tú? Y entonces, como si la piedra misma respondiera, no con palabras, sino con peso, sintió que la oprimieron, no contra su cuerpo, sino contra su espíritu. Permaneció allí durante casi una hora, sin visiones, sin apariciones. Solo un mensaje claro, silencioso, inconfundible, formado en el silencio. Mi iglesia me reconocerá de nuevo a través de mi altar. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió en un pequeño pueblo de Croacia. Durante la misa, en el momento de la consagración, el altar se agrietó. Una delgada línea dividió la superficie de adelante hacia atrás. No hubo temblor ni movimiento, solo el sonido de la grieta resonando en el suelo de piedra. El sacerdote se desplomó de rodillas. Más tarde dijo que sintió que no podía sostenerlo más. Ese mismo día surgieron informes de 5 países diferentes. Una estatua de Cristo detrás del altar de una parroquia en Perú comenzó a llorar. No lágrimas, sino aceite. En una capilla de Estados Unidos, la luz del tabernáculo se apagó 3 veces durante la adoración, y cada vez la vela se encendió sola. Un sacerdote en los Países Bajos dijo que sus manos se sintieron tan pesadas durante la elevación que apenas podía levantar el cáliz. En un pueblo de Camerún, una niña entró corriendo en una iglesia durante la bendición y gritó: «Está de pie en el altar», antes de desmayarse. En Polonia, 3 seminaristas afirmaron haber escuchado cantos en latín durante la oración silenciosa, pero estaban solos en la capilla y ninguno hablaba latín. Dentro del Vaticano, el Papa León I XIV no emitió ningún comentario oficial, pero detrás, a puerta cerrada, preparó un nuevo documento. No era una encíclica, era una declaración, y comenzaba con 5 palabras: el altar no está vacío. La declaración nunca se publicó en línea. Se imprimió a mano en papel y se entregó directamente a más de 100 obispos de todo el mundo por mensajería personal. Terminaba con esto: Dios habla de nuevo, pero no a través de la profecía, a través de la presencia, a través del altar, a través del silencio que abandonamos. Que cada sacerdote regrese al lugar donde el cielo aún desciende, no para hablar, no para actuar, sino para temblar. Al anochecer, los susurros se extendieron por el Vaticano. El Papa había ordenado un retiro personal, sin apariciones, sin discursos, solo 3 días a solas en el jardín con el altar. Esa noche, mientras yacía postrado ante la piedra, escuchó una sola frase pronunciada no en sonido, sino con puro conocimiento: «Esperé mi altar, ahora mi altar espera a mi pueblo». Y a partir de ese momento, dejó de usar la frase «mi iglesia». A partir de entonces, en cada nota, cada instrucción, cada palabra, escribió solo «su iglesia». Fue una mañana tranquila, sin campanas, sin audiencia, solo niebla sobre los jardines del Vaticano, aferrándose a los olivos como incienso que se niega a ascender. El Papa León I IV había comenzado su 2.º día de retiro. Nadie podía acercarse al altar, excepto un asistente de confianza, el padre Diego Amato, quien solo vino a traer pan y agua, y luego se fue sin decir nada. Pero esta mañana algo era diferente. Al acercarse el padre Diego con una bandeja tapada, la sintió antes de verla. Calor, sutil, como estar cerca de una llama que no debería estar allí. Se detuvo a medio camino del altar, miró hacia arriba y entonces la vio. Sobre la piedra, sin marcar, a pocos centímetros del medallón, una llama, pequeña de oro blanco, parpadeante, viva.
No había combustible, ni mecha, ni brisa. Simplemente flotaba. El padre Diego se quedó paralizado. Olvidó la bandeja, olvidó respirar. Cayó de rodillas con manos temblorosas. Susurró solo una vez: «Has venido». El Papa León I cuarto ya la había visto. Llevaba arrodillado en silencio más de una hora cuando apareció una llama. No ardía, no rugía, simplemente era pura. Y en su pureza no juzgaba nada. Sin embargo, lo exigía todo. El Papa se puso de pie lentamente. No habló, no pidió ayuda. Simplemente caminó descalzo hacia el altar y se detuvo ante la llama. Y durante un largo instante la miró fijamente y la llama le devolvió la mirada. No se movió, no danzaba. Flotaba silenciosa, viva, esperando. Entonces, sin dudarlo, el Papa León I XIV extendió la mano, no para apagarla, no para probarla, sino para tocarla. Sus dedos la encontraron como agua y fuego a la vez. Sin dolor, sin ardor, solo una oleada. A través de su mano sintió un peso que no era físico, una presión que se asentó en su pecho, su mente, su alma misma. Los recuerdos lo asaltaron. Visiones no de futuro, sino de verdad. Un sacerdote de pie ante un altar, dudando. Un cáliz alzado sin reverencia. Un niño arrodillado en una iglesia vacía, susurrando: «¿Sigues aquí?». La puerta del sagrario estaba cerrada, pero olvidada. 1000 liturgias se celebraron sin esperar presencia. El Papa retrocedió tambaleándose, no por miedo, sino por comprensión. Susurró: «Los dejamos atrás y aún esperaron». La llama latió una vez, solo una vez, como si diera la razón. Esa noche, el padre Diego volvió a entrar en el jardín, solo después de que el Papa lo llamara. La bandeja con la comida intacta seguía en el suelo. La llama se había apagado, pero algo quedaba. El calor aún irradiaba del altar, y en el centro de la losa de piedra donde se había colocado el medallón había ahora una marca, una quemadura. No quemada, no negra, sino una forma sellada, redonda, precisa, limpia, como la huella de una tocada por el fuego. Nadie la talló, nadie la colocó allí, pero no se desvanecería. Más tarde esa noche, el Papa escribió en su diario: «La llama tocó solo a uno». Fue suficiente. Él nunca describió a nadie lo que vio. Pero a partir de ese día, habló con un nuevo tipo de silencio. El tipo de silencio que no oculta la verdad, sino que le deja espacio. La noticia se extendió rápidamente por la red subterránea de sacerdotes y obispos, que ahora observaban en silencio el altar desde lejos. Algunos lo descartaron como un rumor, pero otros, aquellos que ya habían sentido el cambio, lo sabían. Comenzaron a contar nuevamente a sus rebaños lo que casi había sido olvidado: que el altar no es una mesa, el anfitrión no es un símbolo, y Dios no se limita a visitar. Él espera. Y luego llegaron los peregrinos, no turistas, no multitudes, solo unos o dos. Vinieron de noche, se arrodillaron en los jardines, susurraron: «Lo oímos. Vinimos. ¿Sigue aquí?». Y la respuesta siempre era la misma: él nunca se fue. El altar nunca recibió nombre. Nunca tuvo que ser así porque ya el mundo sabía lo que había sucedido allí. Y lo más importante, ¿quién lo tenía? No hubo conferencias de prensa, no se proclamaron dogmas. No hay declaración vaticana de milagro o aparición. Pero indudablemente algo había cambiado. Y no empezó en documentos ni decretos. Comenzó en las rodillas. Rodillas que se doblaron donde no lo habían hecho en años. Rodillas que temblaban ante una presencia que creían haber silenciado. El Papa León I XIV permaneció fuera de la vista del público durante varios días más. Los pasó solo en los jardines. No pidió más señales, no exigió más visiones. Ya había visto suficiente.
Bastaba saber que lo que la iglesia necesitaba ahora no era un mensaje, era un recuerdo. Un recuerdo de lo que realmente fue el altar y de quien nunca lo abandonó. El cambio se arraigó en capillas de todo el mundo. No llegó como avivamiento, llegó como recuerdo. Los sacerdotes comenzaron a hacer nuevamente la genuflexión lentamente y profundamente. Las capillas de adoración comenzaron a llenarse, no de ruido, sino de silencio. Se ofrecían misas enteras en silencio después de la comunión, como si cada palabra distrajera de la presencia que aún descansaba en la lengua. Y quizás lo más sorprendente de todo fue que los niños fueron los primeros en darse cuenta. Una niña de 6 años en Croacia le dijo a su madre durante la misa: «Jesús ha despertado de nuevo». Un niño en Colombia le preguntó a su sacerdote: «¿Por qué hay tanto silencio? Es hermoso así». Y en una parroquia de Corea del Sur, una niña que estaba recibiendo su primera comunión rompió a llorar antes incluso de tocarla. Ella le dijo más tarde a su catequista: «Sentí que me miraba». Los medios de comunicación no sabían qué hacer con ello. No había ningún titular que escribir, ningún milagro que perseguir, solo una ola invisible que pasaba a través de la iglesia global, un alma arrodillada a la vez. Un sacerdote de Boston dijo: «Es como si hubiéramos dejado de intentar realizar la misa y simplemente la hubiéramos ofrecido». Y durante todo esto, el Papa León XIV permaneció en silencio. Cuando finalmente le preguntaron en una reunión a puerta cerrada con los obispos qué había sucedido en el altar, solo respondió esto: «La iglesia recordó quién era ella, y él respondió a los custodios a la luz, aunque nunca nombrados oficialmente o reconocidos formalmente, se convirtieron en las manos invisibles del movimiento». Eran obispos, porteros, sacristanes, monjes, seminaristas. No pasaron ningún volante, no crearon ningún programa. Se arrodillaron, y dondequiera que iban, otros empezaron a seguirlos. En la última entrada del diario encontrada en el escritorio del Papa esa semana, había un solo párrafo escrito de su propia mano: «No hay santos que no se arrodillen, y no hay futuro para la iglesia que olvida el altar. Pero ahora el altar ha vuelto a arder, y nos hemos acordado no porque hayamos sido buenos, sino porque Él fue misericordioso». La llama que flotaba en los jardines nunca regresó. No fue necesario, porque lo que dejó atrás fue más fuerte que el fuego: reverencia. Y la iglesia, cansada, herida, distraída y ridiculizada, finalmente hizo lo único que el cielo había esperado ver durante más de un siglo. Se arrodilló de nuevo.